Dime, Hitor. No me digas que ya me estás llevando otra vuelta porque no atopes el teléfono. No. Vas a buscar. ¿Sabes dónde tenía el móvil? Teníalo una mano. Vaya tía está la mía, A ver, ¿qué quieres? Y que marchaba una amiga mía de vacaciones y nada, pidióme que cuidara la mascota. Entonces, quería saber yo si... Que dame cosa decir que no, a ti date más. Sí. Digo que no me da más, encántame. Ay, con lo que me presten los animalinos. Yo ayúdate a cuidarlos si quieres. Meca, gracias Marina, y es la mejor. Sabía yo que iba a prestarte. Pues llevo todo ahora para allá, ¿vale? Val. Ay, qué bien, un perrín, qué ilusión, con lo que me gusten. Que gana acariciarlo una más que entre por la puerta. Marina, yo no sé por qué te pones así. En ningún momento te dije que la mascota de mi collacia fuera un perro. Cago en 10, Aitor, ya lo sé. Pero qué sé yo, la xente tiene o ratos, o xaronques, paxarucos, qué sé yo, incluso hámsters. Pero esto... ¿Esto qué tiene malo? ¡Que hay una culebra, Aitor! Bueno, una culebra cualquiera no, oye, una pitón bronquesmai, un bicho super noble y fácil de caltener. Ah, discúlpeme el señor. Voy baixar agora mesmo a la limerca a comprar un paquete de dog show, ¿no? No, ¿acuerdas del problema que teníamos en casa de ratos? Sí. Pues mira... ¿Qué te fa...? Pues el otro día bien que pidiste comida china y no dijiste un res. Karina, ven, agarra la pelotina. ¿Pones? ¿Qué fai el bicho ese aquí otra vez? Bueno, fui a ver, pensaba que iba a echar en falta el su entorno y llevéla a dar un paseo. ¿Qué le lleva hasta el monte? ¿Cómo me llevará al monte? Llevará al parque. ¿Al parque? Claro. Oye, flipes la cantidad de xente raro que hay en ese parque, Sí, que ya non queda xente normal que va paseando a la so culiebra mientras frae running pola mañana. Buah, está flipes, agárrame el ritmo corriendo y todo. Pero si va arrastrando, Aitor. Claro, oye, perfecto. Yo no sé por qué tienes tanto miedo a Karina, si hiper tranquilina, mírala ahí, sin mancar a nadie. Bueno, la verdad es que los muebles non los raya. ¿O me va? Pero... ¿Qué está haciendo la aspiradora? Está como enroscándose. ¿Estás jugando? No. Está arrimándose mucho al tubo. Vaya, hombre, vaya asco. Pues si no lle Karina, lle Karino. Dios, ¿y qué tiene que usar la aspiradora de Satisfyer? Bueno, si lle época de celo, ¿qué ibas a hacer? Ay, mira, Aitor, fai que paren antes de que dexe preñada la aspiradora. Imos de que si yo un Pokémon o do casi. ¡Karina! ¡Gara la pelotina! ¡Venga! ¡Cupio la uñasco, crack! Vaya asco de bicho, Dios. Oye, que a la fin del mes gastamos lo mismo en agua. Para mí que estás abusando mucho. Ya puedes entrar. Ya me ha hecho mi amigo con Karino. Uf, menos mal. Mira, contaba con que tú ya eras raro, ¿eh? Pero antamo ver que de todos tus amigos y es el más normal. Pero, mira qué feliz yo con Karino. Con lo galán que lle. La verdad es que yo guapo, ¿eh? Tiene unos colores pervivos. No, si al final vas a echar un falta y todo. La verdad es que yo era la mascota perfecta. Porque non facía mucho río, non había que recoller mierda, non rayaba los muebles. E además, de la gente iba pel suelo, iba limpiando. Esa ya la actitud. La verdad es que yo era bien amigable, ¿eh? Míralo aquí. Ay, madre, pero non sabía que compartía xaula con un conello. Pero... Sí, pero no pasa billetes en medio. Oye, esto ya de abusar. Yo para mí que va a estar mal del estómago. Yo de que tú lleva para el médico. Ya volvieron los rates. No gano papelotes.